los cuentos modernos más bellos inventados por las madres de todo el mundo para sus niños. El cuento de la mamá que no sabía más cuentos de las buenas noches. Era una vez una mamá que todas las noches contaba a sus hijitos un cuento cuando los llevaba a la cama, y los llamaba los cuentos de las buenas noches. Pero llegó un día en que no tuvo ningún cuento nuevo que contar, y los viejos los había contado tantas veces que los niños ya no los querían oír. Entonces la mamá pensó: todas las mamás del mundo cuentan un cuento a sus hijos cuando el sol ha desaparecido tras los montes y los niños están en la cama. ¡Ah, si yo pudiera saber todos esos cuentos! Y fue a las redacciones de los periódicos y dijo: ya no sé ningún cuento de las buenas noches. Tengan la amabilidad de decir en su periódico que todas las mamás del mundo me mandan el cuento más bonito que hayan contado a sus pequeños. Y en la radio pidió que dijeran lo mismo a los radioyentes. Los periódicos y la radio atendieron los deseos de la mamá, y de todos los países del mundo llegaron miles de cartas con miles de cuentos de las buenas noches. Llegaron de Suiza, de Austria, de Alemania, de España, de Francia, de Italia e incluso de Suecia y Dinamarca. Llegaron de pueblos que estaban a la orilla del mar y de pueblos rodeados de montañas, de valles y de ciudades, de pobres chozas y de ricas mansiones. Y no solo mamás y abuelas mandaron sus cuentos, sino también padres y abuelos, poetas y soldados, presos y monjes. Y muchos niños escribieron y mandaron los cuentos que les habían contado sus mamás, o que deseaban que les hubieran contado. Buena parte de estos cuentos estaban escritos en idiomas extranjeros o en dialectos raros, por lo que fue necesario traducirlos. Algunos estaban escritos a máquina, otros a mano, y con frecuencia se veía que las personas que los mandaban escribían muy raras veces, tan raras que no sabían escribir sin faltas de ortografía. Algunos cuentos llegaban acompañados de una carta en la que se daban noticias de los niños a los que se habían contado. Unos eran tan viejos como el mundo y ya habían sido contados a los abuelos y a los bisabuelos. Otros, por el contrario, eran tan recientes que podía decirse que acababan de salir del horno. Así llegaron millares y millares de cuentos de las buenas noches, tantos que llenaron hasta los topes una habitación, y todos tuvieron que leerse, lo que ocupó muchos días y muchas noches. La mamá puso en un cajón los cuentos más bonitos, y de ellos escogió algunos para formar un libro. Así todas las mamás del mundo podrían conocerlos, y todos los niños de la tierra podrían escuchar los más bellos cuentos de las buenas noches. Así ha nacido este libro dedicado a todos los niños buenos que por la noche se van a la cama cuando su mamá se lo dice. Esos niños, que se llaman Noel, Cristi y Andrew, Luis, Miguel y Pepita, Olga y Frederick, George y Nancy, Giovanni y Silvana, Sigrid, Nikolai y tú. La historia del árbol maravilloso. Esta historia se la contó mi bisabuela a su hija, o sea, a mi abuela, pero cuando aún no era mi abuela, sino una niña tan pequeña como vosotros. Andando el tiempo, mi abuela se la contó a mi madre, cuando aún no era mi madre, sino otra niña tan pequeña como vosotros. Y mi madre me la contó a mí, cuando mi barbilla no pasaba del borde de la mesa. Ciertamente, es una historia maravillosa. Mucho tiempo antes de que naciera mi tatarabuela, una niña que se dedicaba a guardar gansos estaba sentada en un prado, debajo de un tilo. Siempre se ha dicho que los gansos son tontos, pero esto no es seguro. Además, a mí no me parece mal ser un poquitín tonto. ¿Vosotros qué creéis? Los gansos corrían en fila de un lado a otro, y cuando él que iba delante se metía en el cercado del vecino, los demás le seguían. Inmediatamente se presentaba el granjero con un palo en la mano y perseguía, no solo a los gansos, sino también a su guardiana, que huía asustada tras los animalitos. Cuando la niña pudo sentarse de nuevo, borrando desconsoladamente, debajo del tilo,
oyó una voz que decía: «Me das pena, hija mía. La vida es dura para ti. Pasas el día corriendo detrás de los gansos y por la noche solo recibes un pedazo de pan duro, porque en todas partes hay guerra y hambre». La pequeña guardiana miró a su alrededor, tratando de descubrir al que había hablado, pero no vio a nadie. Sin embargo, la voz continuó: «Quiero que se cumpla un deseo tuyo, pastorcita de gansos. Pero ten presente que debes pedir algo que sea un beneficio para todos, no solo para ti. No lo olvides». La niña oyó en su estómago una especie de ronquido que pareció decirle: «¿Hasta cuándo me vas a tener vacío y hambriento? Di, ¿hasta cuándo?». Por eso la niña, después de pensar un momento, dijo: «Quiero que todos los hambrientos que pasen por aquí tengan comida». «Es un buen deseo», dijo la voz. «Échate debajo del árbol y cierra los ojos. Cuando los vuelvas a abrir, tu deseo se habrá cumplido». La niña se acurrucó debajo del árbol y en el acto se quedó dormida profundamente. Cuando despertó, se levantó enseguida, temiendo que hubieran desaparecido los gansos. Pero entonces vio que también ellos dormían a piernas sueltas, con la cabeza debajo del ala. De pronto, la niña levantó la mirada. A su nariz había llegado un agradable olorcillo. El olor no era de flores ni de hierbas aromáticas, sino de lomo asado y pescado frito, de puré de guisantes y helado de vainilla. Al mirar, muy interesada, hacia arriba, vio que en algunas ramas del tilo había fuentecillas rojas, verdes y amarillas, cuyo contenido burbujeaba y humeaba, y que de otras ramas colgaban jamones con su cuchillo para cortarlos, piernas de carnero y gruesos salchichones. También veía panecillos, rosquillas y pasteles de manzana y cereza. Cestos de frutas ponían una nota de color entre los manjares, y con ellos alternaban hermosas bolas de queso y grandes trozos de mantequilla. La pastorcita de gansos no sabía qué hacer, tanto era su asombro y tanta su alegría. Y cuando estaba mirando tímidamente a una rama de la que colgaba una salchicha, esta rama se inclinó hacia ella. La niña descolgó la salchicha, y de paso un panecillo y un plato de budín de arroz. Acto seguido empezó a comer, alborozada. Poco después se despertaron los gansos y corrieron alegremente hacia ella. «Seguramente también vosotros tenéis hambre», dijo la niña, y les descolgó un par de fuentes de papillas de maíz. Si hubierais visto cómo se lanzaron los gansos sobre las fuentes y cómo metían sus picos en las papillas doradas, incluso se olvidaron de ir a picotear la hierba del terreno del vecino. Más tarde, se acercaron al árbol los primeros habitantes del pueblo que regresaban a sus casas. Se llevaron las manos a la cabeza con gestos de asombro y de alegría. Hacía tiempo que sufrían hambre y miseria. «Comed cuanto queráis, comed hasta que estéis hartos», dijo la niña. «¿La voz me dio a entender que os lo dijera así?» «¿Qué voz?», preguntaron los vecinos, llenos de curiosidad. La niña se encogió de hombros. «No sé a quién pertenecía, pero sí sé que la persona que me habló era muy buena». Los vecinos se miraron y dijeron: «¡Qué tonta es esta pobre criatura!». Sin embargo, sintiéndose demasiado hambrientos para seguir expresando su asombro, tiraron de las ramas y comieron de todos los manjares. Como un reguero de pólvora, corrió en todas direcciones la noticia del árbol mágico, y día tras día llegaron a él grupos de personas hambrientas. Toda la comida del tilo era excelente. No estaba sosa ni salada, no era empachosa ni desabrida. Además era tan variada que todos podían saborear su plato favorito. Pero si alguien estaba harto e intentaba seguir comiendo por glotonería, la rama se iba alejando de él, y al fin quedaba tan distante del glotón que éste no la podía alcanzar por mucho que saltara. El árbol maravilloso tenía aún otra virtud.
Sus alimentos daban a la gente vigor y alegría. Todos pudieron trabajar de nuevo los campos devastados por la guerra, y repararon los techos de sus casas, y colgaron en el campanario nuevas campanas para anunciar la paz. En los campos volvieron a crecer patatas y trigo, manzanas y uvas, todo en abundancia, y sus jardines se llenaron nuevamente de flores. Y cada vez hubo más trabajo y más pan, más alegría y más ganas de reír, y entre tanto iba disminuyendo el número de hambrientos que visitaban el árbol maravilloso. Una tarde en que la pastora de gansos, que ya no era una niña pequeña ni hambrienta, estaba sentada debajo del árbol, oyó la voz misteriosa que le decía: «Tu deseo se cumplió, porque no solo pensaste en ti, sino también en los demás. El árbol ha dado ya todo su mágico fruto. Cuando vuelva a ser un tilo corriente, arranca una ramita. Mientras la conserves y te portes bien, tu mesa nunca estará vacía». Con la ramita en la mano, la pastora de gansos, que era una antepasada mía, se sumergió en un profundo sueño, y cuando despertó, ya no percibió olor a pescado frito, ni a lomo asado, ni a helado de vainilla, sino a flores de tilo, perfume delicioso para el que no está hambriento. Naturalmente, me preguntaréis a dónde fue a parar la ramita, pero no os lo puedo decir, porque no lo sé. Tal vez se la llevó la guardiana de gansos al paraíso, aunque allí no le hacía ninguna falta. De lo que no me cabe duda es de que la historia del árbol maravilloso es como os la he contado. Buenas noches, tranvía. Esto sucedió en la ciudad de Viena, donde la gente tiene muy buen carácter y ríe con facilidad. La historia no es antigua. En fin, escuchadla. Leopoldo había conducido por las calles de Viena su tranvía durante 30 años nada menos. Por eso este tranvía se había adueñado de su corazón hasta el punto de que Leopoldo no podía vivir sin él. A veces hablaba con su tranvía, como el que habla con una persona. «Mi querido tranvía, cuántas peripecias hemos pasado juntos. ¿Te acuerdas de aquel día en que un gran coche amarillo se precipitó contra nosotros? Si yo no te hubiera frenado y tú no te hubieras detenido inmediatamente, los dos nos habríamos hecho cisco. Aún me tiemblan las piernas cuando pienso en ello. ¿Recuerdas aquella otra vez que un chico que llevaba un gorro de piel se plantó delante de nosotros en un cruce sin tener paso? Y me quedé sin respiración. Todavía no sé si hice funcionar el freno o si te paraste tú solo. Fue una verdadera suerte que el muchacho no cayera debajo de tus ruedas, sino a tu lado, después del empujón que le diste. La bofetada que le envié se perdió en el aire, porque él se levantó y salió corriendo. Así charlaba Leopoldo con su tranvía, mientras lo acariciaba con disimulo, lo que hacía creer a los viajeros que le quitaba el polvo. Los viajeros ignoraban que en el tranvía no podía haber ni una pizca de polvo mientras estuviera al cuidado de Leopoldo. Sin embargo, llegó un día en que Leopoldo tuvo que despedirse de su tranvía para ceder su puesto a un conductor más joven. Aquel día fue muy amargo para él. Leopoldo tenía ya el cabello gris y una gran papada. Su espalda ya no era recta. Sin embargo, se sentía fuerte como un roble. Se preguntaba cómo podría pasar la jornada sin su tranvía. Estaba triste y cabizbajo y huía de las calles por las que circulaba su tranvía con el nuevo conductor. Un día, a medianoche, no pudo contenerse y fue dando un paseo a las cocheras, donde los tranvías parecían dormir, y de pronto, no podía dar crédito a sus ojos, vio a su tranvía. Estaba delante de todos, como si lo esperase. «Hola, amigo tranvía», exclamó Leopoldo. «Quizá creas que te he sido infiel, y yo a veces creo lo mismo de ti, pero no hay tal cosa. Los dos sabemos que nos pertenecemos. Deja que te mire».
Contempló con cariño a su tranvía. No estaba tan limpio y reluciente como cuando lo cuidaba él, pero siguió considerando que era un tranvía maravilloso. Sacó el pañuelo y le quitó unas manchas de polvo que tenía en la parte delantera. Luego, como en un sueño, subió al tranvía y empuñó la palanca de arranque. ¡Tan, tan, tan!, cantó la campana del tranvía, evidentemente muy contenta. ¡Tan, tan, tan! Y el tranvía salió de la cochera, resueltamente, como saltando de alegría. Un instante después, ya estaban Leopoldo y su tranvía en el trayecto acostumbrado. Hacía mucho tiempo que Leopoldo no se había sentido tan feliz. En aquel momento era el hombre más dichoso de Viena. Solo le faltaba su magnífico uniforme de conductor, pero aún sin él, nunca había parecido tan gallardo. ¡Tan, tan, tan! El tranvía cantaba su canción en el silencio de la noche. Era el único tranvía que circulaba por las calles de Viena. «Próxima parada, el bello Danubio Azul», gritó Leopoldo, que en aquel momento era conductor y cobrador a la vez, y bien mirado, también el único pasajero. En la parada el bello Danubio Azul no subió nadie, a pesar de que el tranvía estuvo detenido el doble del tiempo que de costumbre. Y tampoco recogió pasaje en la parada los soldaditos de plomo. Pero Leopoldo, llevado de la fuerza de costumbre, gritó: «Entren por detrás, no empujen, hagan el favor de ir pasando». El «hagan el favor» no lo suprimía ni siquiera en los momentos de mayor irritación, y el eco de su voz resonaba en el tranvía vacío. En la nueva parada su suerte cambió. «Plaza de los bollos de nueces», anunció Leopoldo, relamiéndose, pues los bollos de nueces son la golosina preferida de los vieneses. En la plaza de los bollos de nueces había un gran café-restaurante de varios pisos. Como se abría al público muy temprano, las mujeres de la limpieza tenían que trabajar hasta medianoche. Después volvían a sus casas rendidas de cansancio. Cuando en el reloj de la catedral de San Esteban estaban dando las 12, el tranvía se detuvo en la plaza. Y en este preciso momento salían lentamente del café-restaurante las mujeres de la limpieza. Si pudiéramos tomar un tranvía, pensaban. Y he aquí que de pronto se detiene ante ellas el tranvía de Leopoldo, espléndidamente iluminado. ¡Qué sorpresa! Las pobres mujeres apenas acertaban a poner el pie en el estribo. «¡Suban, suban!», gritó Leopoldo. Y la campana reforzó la invitación con su alegre canto. «¡Tan, tan, tan!». Las mujeres de la limpieza se sintieron de pronto menos cansadas. Las 6 subieron, riendo alegremente, y se acomodaron en los asientos. «Vayan subiendo, no empujen, pasen hacia adelante, hagan el favor». Y ya iba Leopoldo a arrancar, cuando llenó la plaza una voz vibrante. «¡Esperen!». Era el rollizo cocinero del café-restaurante, que salía del local con su esmirriado pinche. Los dos querían subir al tranvía. Las mujeres recibieron amablemente al cocinero. Este contaba con la simpatía de todas porque les daba pasteles siempre que podía. Ni él ni el pinche habían tenido tiempo de quitarse el delantal y el gorro. El delantal del cocinero estaba limpísimo. El del pinche era un muestrario de todos los platos que aquel día se habían servido en el café-restaurante. Leopoldo estaba en su elemento. No podía haber encontrado pasajeros más agradecidos. Y esta gratitud estaba justificada, porque Leopoldo había dicho que llevaría a cada cual hasta su parada, sin cobrarle un céntimo. Todas las líneas de Viena estaban a su disposición. No tenía más que ir moviendo las agujas para cambiar de vía. «¡Tan, tan, tan!», cantaba el tranvía. Y la luna, redonda y clara, habría cantado también de buena gana en el cielo. La luna había sido siempre buena amiga de Leopoldo, pero no así cierto guardia, que no estaba en el cielo, sino en una calle bordeada de tiros. «Aquí hay algo anormal», pensó el guardia, «pues a medianoche no circulan los tranvías». Pero como no sabía exactamente si lo anormal era aquel tranvía o su cabeza,
continuó su ronda. «Calle del Jilguero», anunció Leopoldo, y la primera mujer bajó, después de saludarlo y darle las gracias. «Calle de la Sal y la Pimienta», gritó de nuevo Leopoldo, y bajaron dos mujeres a la vez, también saludando y dando las gracias al conductor. «Calle del Paraíso», anunció Leopoldo, y bajó otra mujer, sin olvidarse de saludar y dar las gracias. Cuando Leopoldo estaba pensando que esta parada tenía un bonito nombre, otro guardia, que no estaba en el paraíso, sino en la calle, bordeada de castaños, se dijo: «A medianoche no circulan los tranvías. Aquí hay algo anormal». Pero como no sabía exactamente si lo anormal era aquel tranvía o su cabeza, continuó su ronda. «Calle de la Tortilla de Patatas», dijo con voz vibrante Leopoldo. Y la quinta mujer bajó, después de saludar y dar las gracias. Con su rosado abrigo amarillo, parecía una tortilla de patatas. El cocinero sacó un cigarro puro del bolsillo y lo encendió. «Solo se puede fumar en el remolque», le dijo Leopoldo. «¿El remolque?», preguntó el cocinero. «¿Dónde está? Yo no lo veo, por lo tanto seguiré fumando aquí». Y siguió echando humo hasta que la última mujer empezó a toser. Menos mal que el tranvía había llegado ya a su parada. «Calle de la Voltereta», anunció Leopoldo. Y la mujer bajó, tosiendo, saludando y dando las gracias, pero no vio ninguna voltereta. Entonces un guardia que no estaba en el cielo como la luna, sino a la puerta de la comisaría, se dio exacta cuenta de lo que pasaba. Aquello era un tranvía que circulaba a una hora anormal. Inmediatamente entró en la comisaría y dio la voz de alarma. «¡Tan, tan, tan!», cantaba el tranvía, cada vez menos alegremente, porque se había pasado el día recorriendo las calles de la ciudad y el pobre estaba muy cansado. A pesar de lo a gusto que iba con Leopoldo, se habría ido a dormir de buena gana. «¡Calle del fin del mundo!». El cocinero se echó a la espalda al pinche, que se había dormido como todas las noches, y bajó del tranvía, saludando a Leopoldo y dándole las gracias. Por fortuna, la cochera estaba en la primera esquina. Maniobrando hábilmente, Leopoldo puso el tranvía en su sitio y le dijo con acento afectuoso: «Buenas noches, amigo tranvía», y emprendió el regreso a su casa por las calles de Viena, bajo la luz de la luna. Exactamente 2 minutos después, una patrulla de la policía buscaba por calles y plazas un tranvía misterioso que un agente estaba seguro de haber visto pasar. Pero en la ciudad todo era paz y silencio. Nada turbaba la calma de la noche, y en las cocheras la patrulla no vio nada anormal. «Los buenos policías no sueñan despiertos», dijo el comisario al agente con tono severo. «No me cabe duda de que era un tranvía fantasma», afirmó el policía. Más le habría valido callarse, pues el comisario se enfureció. «Los buenos policías no creen en fantasmas», vociferó, y le volvió la espalda. Todos guardaron el más completo silencio sobre el asunto. Leopoldo, las mujeres de la limpieza, el cocinero, el pinche, e incluso la vieja y bondadosa Luna. Un ratón en la caja del reloj. ¿Habéis visto alguna vez un reloj de péndulo, no dibujado, sino real y verdadero como el de mi historia? Su caja era de la mejor madera y tenía un largo péndulo. Las agujas brillaban misteriosamente en la oscuridad y el tic-tac de la máquina era tan continuo y firme que uno no podía menos de decirse que los relojes se imaginaban que su trabajo era el más importante del mundo. No había refugio más agradable y cómodo que la caja de aquel reloj. Un ratón se había instalado en ella, y allí vivía feliz y satisfecho. Los demás ratones, al ver que él tenía casa y ellos habían de conformarse con un agujero en la pared, lo envidiaban. La vida de la casa dependía del reloj. Todos lo consultaban para saber cuándo era la hora de levantarse o de irse a la cama,
y los niños se guiaban por él para salir de casa camino del colegio. La criada no ponía nunca la comida en la mesa sin antes asegurarse, echando una mirada al reloj, de que no era demasiado tarde ni demasiado temprano. Y el ratón no salía a recoger los trocitos de queso, que eran sus diarias meriendas, hasta que oía las campanadas de las 5. No es extraño, pues, que el reloj se considerase tan importante y que le faltara poco para estallar de orgullo. Un día mamá dijo: no sé qué haríamos sin nuestro fiel reloj. Y el reloj, al oír esto, empezó a crujir de vanidad. «¡Válgame Dios! ¿Por qué crujes así?», preguntó la aguja de los minutos. «No presumas tanto. Si yo faltara, nadie podría saber la hora». «¿Habéis oído?», exclamó la aguja horaria. «Algunas personas no tienen la menor idea del papel que desempeñan en la vida. ¿Quién podría saber la hora si yo faltara?». «¡Qué tontería!», intervino el péndulo, con un chirrido de despecho. «Ni tú ni tu compañera debéis tener tantos humos. Sin mí nadie sabría la hora en que vive». La aguja de los minutos gritó furiosa: «Ahora os demostraré lo importante que soy». Y acto seguido se paró. «¿Ah, sí?», exclamó la aguja de las horas. «Pues yo también me paro». Y así lo hizo. El péndulo, que llevaba ya 100 años oscilando y estaba un poco mareado, pensó: «Ahora sabrán quién es aquí el más importante». Y se paró también. El ratón, que había oído la disputa desde su rincón, reflexionó: «Hay que hacer algo. Los niños llegarán tarde al colegio, la comida no estará preparada a la hora de comer, e incluso yo saldré perjudicado, pues perderé mis trocitos de queso. La situación es verdaderamente grave». Estuvo un gran rato pensando, pero no se le ocurrió ninguna solución. Al fin tuvo una idea, y saliendo de su refugio, fue a sentarse en lo alto de la caja. «Escuchad», dijo, «es increíble que os pongáis a discutir después de haber vivido en paz durante 100 años. Todos sois importantes, pero os habéis olvidado de un detalle. Sin la llave de la cuerda, ninguna pieza del reloj se podría mover». En este momento se oyeron pasos, y el ratoncito corrió a esconderse. «¡Oh!», exclamó una voz, «nuestro viejo reloj se ha parado. Sin duda nos hemos olvidado de darle cuerda». Una mano cogió la llave, abrió el reloj, colocó las agujas donde debían estar, dio toda la cuerda, impulsó el péndulo y esperó a que éste empezara a moverse. «El ratón tenía razón», dijo la aguja de las horas. «Es más listo que todos nosotros. La llave de la cuerda es lo más importante. Nunca lo hubiera creído». «Entonces la llave», exclamó. «Estáis equivocados. Todos somos igualmente importantes». «Sí, todos. El péndulo, las agujas, los muelles, hasta la ruedecilla aparentemente más insignificante. Separados, ninguno valemos nada, pero si permanecemos unidos como hasta ahora, todo irá bien». Aún queda algo por decir. Se restableció la paz y cuando dieron las 5, salió el ratoncito en busca de sus trocitos de queso. Y el viejo reloj del abuelo siguió dando alegremente las horas durante 100 años más. El mundo al revés. Una mañana los niños de aquella ciudad cuyas casas tenían todas la fachada pintada de azul exclamaron: «Ya estamos hartos. No queremos seguir bailando al son que nos tocan nuestros padres. Todo el día nos están riñendo y esto no puede continuar. Ya estamos hasta la coronilla de oírles decir: lávate la cara, límpiate las uñas, peínate, ponte derecho, no apoyes los codos en la mesa, no te hurgues la nariz, a ver si llegas tarde al colegio, ponte de cara a la pared, di buenos días, di buenas noches». Ahora serán los padres los que habrán de hacer lo que nosotros queramos, ni más ni menos. Tal vez haya alguien que crea que no debo contaros la historia de los niños de la ciudad de las casas azules. Pero yo os la cuento porque sé que todos sabéis que hay niños buenos y niños malos, niños estudiosos y niños que no quieren estudiar, niños listos y niños tontos.
Aquel día se levantaron todos muy temprano, aunque de buena gana se habrían quedado en la cama una horita más, y gritaron a sus padres, que aún estaban acostados: «¡Fuera de la cama! ¡Ya habéis dormido bastante!». Los padres, aunque todavía adormilados, se sorprendieron, levantaron la cabeza y contestaron: «¿Qué mosca os ha picado? ¿Cómo os atrevéis a hablarnos así?». Los niños respondieron: «El mundo se ha vuelto al revés. Los padres han de hacer lo que les manden sus hijos. Todos los niños estamos de acuerdo». «Bien», pensaron los padres, «les seguiremos la corriente. Así se darán cuenta de que no es fácil volver el mundo al revés». Y se levantaron como chicos obedientes. Los niños les ordenaron a voz en grito: «Lavaos la cara, queremos ver bien limpias esas cabezas, y derechos». Y como eran muy traviesos, dieron a los padres 3 cucharadas de aceite de hígado de bacalao, cantidad verdaderamente excesiva. «Hacednos café», dijeron los padres, «y dadnos un plato de puré de avellana con azúcar y nata. Vosotros os podéis tomar un vaso de leche con cacao». Los niños se echaron a reír. «No perderemos el tiempo preparando desayunos». Y abrieron la nevera. Sacaron helados de fresa y de frambuesa y se los comieron directamente de las cajas. Todos tenían los codos apoyados en la mesa. A los padres también les apetecían los helados, pero los niños no les dieron. Los padres se dijeron que por un día todo se podía soportar y se sentaron en el sofá para leer el periódico. «Acordaos», dijeron a los niños, «de que tenéis que barrer las habitaciones, hacer las camas, quitar el polvo a los muebles y cambiar el agua de los jarros». «Eso ni soñarlo», respondieron los niños. Y hasta vaciaron en el piso las papeleras para que todo estuviera bien al revés. Algunos, todavía más traviesos, cogieron el cubo de la basura e hicieron el mundo al revés en la cocina. «Ahora al colegio», dijeron después los niños a los padres, y les obligaron a coger sus propias carteras. Resultaba chocante ver a los padres camino del colegio con aquellas carteras peladas y llenas de manchas de tinta. El profesor recibió una agradable sorpresa al ver a sus nuevos alumnos. La mayoría de ellos se habían sentado en aquellos pupitres cuando eran niños. Como el maestro no era casado, no sabía nada del mundo al revés, pero los padres se lo contaron todo. Pronto llegaron los niños corriendo. Algunos estaban pálidos, porque no todos los estómagos soportan los helados como desayuno. «De cara a la pared», ordenaron los hijos a los padres. Pero el maestro replicó vivamente: «Aquí no hay mundo al revés. Soy yo quien debe decidir si alguien ha de ponerse de cara a la pared». Aún no había terminado de hablar y ya los niños, corriendo, habían desaparecido. La precipitada huida de los hijos produjo viva satisfacción a sus padres. Aún estaban riendo burlonamente cuando el maestro les dijo, con una alegre sonrisita: «Aprovecharé la ocasión para enseñarles los cuadernos de notas de mis alumnos. Así sabrán ustedes cómo se portan sus hijos en el colegio». Empezó por la A y no se detuvo hasta la Z. Así los padres, que nunca tenían tiempo para preguntar al maestro cómo se portaban sus hijos, se enteraron de todo. Unos se alegraron, otros se entristecieron, pero lo importante era que los hijos ya no podrían engañar a los padres. Entre tanto, los niños se habían dedicado a visitar establecimientos. Unos estaban en la carnicería, otros en la tienda de ultramarinos, otros en la pastelería. También había algunos en la farmacia. Ya podéis suponer lo que pidieron al farmacéutico, el cual les dio la purga más amarga. Al mediodía los padres llegaron a sus casas, se sentaron a la mesa y esperaron la comida. Menos mal que esperaban sentados. Los niños no habían cocinado nada. Al fin, los hijos sirvieron a los padres carne o salchichas, patatas y verduras, todo crudo y sin limpiar ni mandar. También pusieron en la mesa el salero y el potecito de la pimienta. Los niños menos malos les dieron además una rebanada de pan, pero estos fueron muy pocos. Los padres pensaron: por un día todo se puede soportar.
y apartaron los platos, se sentaron en el sofá y abrieron los periódicos. «¡No os hurguéis la nariz!», les gritaron los niños, furiosos al ver que los padres estaban tan tranquilos. Los padres no se estaban hurgando la nariz, pero los niños no se fijaron en este detalle. Por toda respuesta, los padres dijeron a los hijos: «No olvidéis que tenéis que fregar los platos, zurcir la ropa y plancharla y poner orden en el desván». Solo los padres cuyos hijos eran tan pequeños que no podían valerse por sí mismos se quedaron en casa. Los demás se pusieron sus mejores trajes y se fueron a pasear y a divertirse. Los niños, que estaban rendidos después de tanta agitación, se echaron sin quitarse los zapatos en las camas sin hacer y se quedaron dormidos. Cuando los padres volvieron a sus casas, ya avanzada la noche, observaron que todo estaba en silencio. Solo se oía de vez en cuando el ladrido de algún perro o el maullido de algún gato. Los niños habían arrojado la basura al jardín y al abrir los padres la verja, trocitos de papel y otros desperdicios igualmente ligeros fueron volando a recibirlos. Olía a polvo y a suciedad. Les costó trabajo reconocer sus habitaciones. Sin despertar a los niños, abrieron las ventanas y barrieron y asearon las habitaciones. Luego cambiaron el agua de los jarros, limpiaron la cocina y encendieron el fuego para hacer un buen potaje. Cuando el caldo empezó a hervir y a silbar alegremente en la olla, los niños se despertaron, se desperrezaron y miraron sorprendidos en torno de ellos. Al ver a sus padres y lo que estos estaban haciendo, sintieron como si les quitaran un peso de encima. ¡Qué felicidad!, exclamaron. «El mundo ya no está al revés, todo vuelve a estar en orden». Y echaron los brazos al cuello de sus padres y les cubrieron la cara de besos. Luego se sentaron a la mesa, alrededor de la apetitosa fuente de potaje. ¡Qué emoción sintieron al verse de nuevo ante una comida caliente! Los padres se condujeron como si jamás hubiera habido mundo al revés. Los informes que les había dado el maestro en el colegio ni siquiera los mencionaron. También los niños lo olvidaron todo. Y al día siguiente los padres gritaron de nuevo: «Lávate la cara, límpiate las uñas, peínate, ponte derecho, no apoyes los codos en la mesa, no te hurgues la nariz, a ver si llegas tarde al colegio, ponte de cara a la pared, di buenos días, di buenas noches». El cuento de la reina Pañuelita. Érase una vez un país en el que reinaba una reina muy joven, a la que todos llamaban Pañuelita. Le daban este nombre porque le encantaban los pañuelitos finos y siempre llevaba uno en la mano. La reina Pañuelita tenía baules y arcones repletos de preciosos pañuelos. Cuando le lavaban los pañuelitos, para nuestra reina era una diversión colgarlos con pinzas de oro alrededor del castillo, donde flameaban como alegres banderines. La reina Pañuelita contaba con el amor de todos sus súbditos porque era muy buena y hacía muy buenas obras. El país vecino estaba gobernado por un rey, al que sus súbditos llamaban Su Majestad Zapatilla, porque además de ser un valiente y glorioso guerrero, le gustaba pasear por su palacio llevando en sus pies silenciosas y ligeras zapatillas, y exigía que su corte y su servidumbre utilizaran el mismo calzado. A la puerta de su palacio había grandes montones de zapatillas del mejor fieltro y de todas las medidas. Así, todos los visitantes, incluso los monarcas y príncipes, podían cumplir la orden del rey de entrar en palacio en zapatillas. En compensación, nuestro rey permitía a todo el mundo patinar por los suelos de madera de palacio, tan bien encerrados que brillaban como espejos. De aquí que a veces los regios salones parecieran pistas de patinaje. Como el rey Zapatilla se sentía muy solo, cuando su primer ministro le propuso gestionar su boda con Su Majestad Pañuelita, la reina del país vecino, aceptó entusiasmado. Inmediatamente envió al primer ministro como embajador al país de la reina Pañuelita, con un paquete hecho por sus propias manos y que contenía un regalo para la encantadora reina.
Su Majestad Pañuelita escuchó al embajador con gran sorpresa y abrió el paquete, del que sacó primero un primoroso pañuelito de encaje con sus iniciales artísticamente bordadas, y después unas preciosas zapatillas tejidas en oro fino. En el fondo del paquete había un retrato del rey Zapatilla. Esta imagen tenía una expresión tan simpática que la reina dio en el acto su consentimiento y dijo que si su real pretendiente iba a recogerla al domingo siguiente a su castillo, se casarían sin pérdida de tiempo y con toda la solemnidad en la capital del reino. El primer ministro fue obsequiado con chocolate y bizcochos, lo que contribuyó a la satisfacción que demostró al despedirse. Cuando la reina se puso las zapatillas de oro, que le sentaban como hechas a la medida, advirtió que tenían un ingenioso juego de campanillas que tintineaban al compás de su paso y que parecían decir: «Vive feliz, hermosa reina». Pero junto a estos dos había un tercer reino, el de la reina Guantila. Esta soberana era también muy hermosa, pero su altivez y su orgullo empañaban su belleza. Guantila abrigaba el secreto deseo de casarse con el rey Zapatilla. Su nombre se debía a que siempre, tanto de día como de noche, llevaba guantes de una piel finísima, que no hacía ni la más insignificante arruga. También la corte y la servidumbre del palacio, por orden de la reina, llevaba guantes a todas horas. Cuando se enteró del compromiso del rey Zapatilla con la reina Pañuelita, montó en cólera. Se puso unos guantes negros con el betún y obligó a todos sus vasallos a que siguieran su ejemplo. Luego convocó a sus consejeros y les preguntó si se podía hacer algo para atraer al rey Zapatilla. Entonces uno de los ministros tuvo una idea. Si regalásemos al cochero del rey Zapatilla un par de guantes nuevos y una bolsa de oro, este hombre se prestaría sin duda a traer aquí a su soberano, en vez de llevarlo al reino de Pañuelita, la mañana de la boda. Una vez aquí, se casará con su majestad, sin saber que no sois su prometida. Y cuando se entere, estará ya tan fascinado por vuestra belleza, que él será el primero en no querer saber nada del país de la reina Pañuelita. El plan gustó tanto a Guantila, que se echó a reír a grandes carcajadas, y se puso unos guantes rojos, lo que dio lugar a que todos sus súbditos se calzaran guantes del mismo color. «No quiero que me sigáis imitando», gritó la reina, airada, y sus cortesanos se pusieron al punto guantes verdes. El plan propuesto por el astuto ministro se llevó a la práctica. El domingo siguiente por la mañana, el rey Zapatilla no se dio cuenta de que su carroza tomaba un camino diferente del que debía seguir, y el tronco que tiraba de ella entró a galope tendido en el palacio de la reina Guantila. Allí lo esperaba una gran muchedumbre que agitaba pañuelos para engañarlo. Un paje se arrodilló ante él y le presentó, sobre un almohadón de púrpura, el par de guantes de piel blanca que tenía que ponerse para la ceremonia de la boda. «¿Qué significa esto?», se preguntó en su fuero interno el rey Zapatilla, mientras se ponía los molestos guantes. Pero consideró que no era momento oportuno para reflexionar y subió resueltamente las escaleras de mármol, entre una doble hilera de damas que agitaban sus pañuelos en el aire. En lo alto de la escalera lo esperaba la altiva reina Guantila, con su blanco vestido de boda. La soberana le tendió su enguantada mano para que se la besara, cosa que hizo el rey, tras lo cual ofreció a la reina su brazo. Acto seguido, la real pareja empezó a bajar por las gradas de mármol. En este momento, el rey echó de menos el campanilleo de las zapatillas que había regalado a su futura esposa. Preguntó por ellas a Guantila, y la arrogante reina se turbó, ya que al no tener zapatillas, se había visto obligada a acudir a una de las doncellas de palacio, la cual le había prestado las suyas. El rey se asombró al mirar hacia abajo y ver las anchas y feas punteras de las zapatillas grises que asomaban por el borde del magnífico vestido real,
y en este preciso instante advirtió que los pañuelos de las damas y los pajes eran de papel. ¡Traición!, gritó. Luego se quitó los molestos guantes, lanzó un suspiro de alivio y corrió escaleras abajo, tan velozmente como le permitieron sus zapatillas. Cuando llegó al pórtico del palacio, subió de un salto a su carroza dorada, y él mismo condujo a los caballos a toda velocidad, pues era ya muy tarde, al cruce de los dos caminos, para tomar el que conducía al país de la reina Pañuelita. Esta lo esperaba, inquieta, desde hacía un buen rato. Se había acicalado cuidadosamente, y a cada momento corría a la ventana, sujetándose el velo para ver si llegaba su prometido. Y en su ir y venir, sus zapatillas campanillaban, cantando «Vive feliz, hermosa reina». Pasó la hora de la cita, y entonces al ir lentamente hacia la ventana, las zapatillas parecieron murmurar con tristeza «La lamparita del amor arde todavía». Y sus damas tuvieron que darle otro pañuelo, porque el de encaje que le había regalado el rey Zapatilla estaba empapado de lágrimas. De pronto se oyó un galope frenético, y enseguida entró en el patio del castillo la carroza dorada. El rey Zapatilla, sin soltar las riendas, miró hacia la ventana donde estaba su adorada y afligida reina. Los prometidos estuvieron un momento mirándose. Después la reina se subió un poco la falda de su plateado y resplandeciente vestido, y bajó deprisa, muy deprisa, los 50 escalones de la escalera. Y las campanitas de las zapatillas cantaban rápidas y gozosas. «Ama la vida, porque la lamparita del amor arde todavía. Coge las rosas, porque el rosal ha florecido». Y en el momento en que las campanitas dijeron «florecido», la reina cayó en los brazos del rey, que la esperaba al pie de la escalera. El monarca limpió con su gran pañuelo de seda las últimas lágrimas que humedecían las mejillas de la reina. Luego los dos subieron a la carroza y se dirigieron a la ciudad. Todos los niños de la población los esperaban en las calles y los aclamaron. Con motivo de su boda, la reina había regalado a cada niño un pañuelo y una pastilla de chocolate. Y como los niños llevaban mucho tiempo esperando, la mayoría de los pañuelos, y no hablemos de las caritas, estaban llenos de manchas oscuras. Brillaba el sol y las campanas repicaban. La puerta de la catedral estaba abierta. Ante el altar esperaba el sacerdote, que lloraba de emoción y se secaba las lágrimas con un gran pañuelo blanco. Y se casaron, vivieron felices y gobernaron juntos. Pero nunca, nunca llevaron guantes. Historia de un guisante. Una mañana, la campesina decidió cocer guisantes. Se sentó a la mesa, los desgranó y los puso en una cazuela. «¿Cómo? ¿Así tengo que acabar?», exclamó don Guisante, dirigiendo una mirada de indignación a la cazuela. «Eso nunca». Y se escapó, y fue a esconderse debajo de la mesa. En esto oyó que la campesina decía a la cocinera: «Recoge los guisantes que se han caído, hay que aprovecharlos». «Pues a mí no me aprovecharás», dijo don Guisante. Y empezó a rodar, y no paró hasta que llegó debajo del armario de la cocina. Y de allí ya no se movió. Temía que lo descubrieran, pues su redondo cuerpecito se veía desde lejos. Un día, alguien introdujo debajo del armario una gran escoba y arrastró a nuestro guisante, que de pronto se vio en una pala de recoger basura. No tardó ni un segundo en darse cuenta de que a su lado había una guisantita encantadora. Ya iba a presentarse a su compañera cuando se vio levantado por unos dedos humanos. «¡Oh, un guisante!», oyó que decía una voz. Y se encontró ante una boca roja y ante dos hileras de dientes blancos, brillantes y tan grandes como él. «Todo ha terminado», pensó, pero no fue así, porque la campesina gritó: «¡Tira eso! Lo que se encuentra en el suelo no se come». Y don Guisante volvió a la pala, al lado de la bella guisantita. Entonces se levantó la pala, y la guisantita, muerta de miedo, apenas pudo oír los consejos de don Guisante,
que le dijo que se agarrase fuerte. Esta fue supervisión, pues la pala hizo un movimiento repentino, y la guisantita rodó hasta el borde y cayó al suelo, donde un pisotón acabó con ella. La siguiente etapa para don Guisante fue el cubo de la basura, cosa que naturalmente no le gustó. Menos mal que cayó sobre una hoja de lechuga. Llegaron las gallinas y empezaron a picotear en el cubo. «Agárrate a mí con fuerza», le dijo la hoja de lechuga, compadecida. Pero todo fue inútil. Un pollo se zampó a don Guisante. Horas después, don Guisante volvió a verse en el suelo, expulsado del cuerpo del pollo. Entonces empezó a rodar de un lado a otro y al fin tropezó con la tapía del jardín. Allí se quedó. Hacía ya tiempo que no era un Guisante redondo y bonito. Su abriguito se había agrietado y su cuerpo se había arrugado y endurecido. Pero como no tenía espejo, afortunadamente, no lo sabía. Llegó el otoño. Empezaron los fríos y don Guisante gemía, creyendo que se iba a helar. Entonces la tierra se compadeció de él, se abrió un poco y lo llamó. «Ven, pobre Guisantito, ven». Este trato extrañó a don Guisante, porque nadie había sido bueno con él jamás. Pero aceptó en el acto la invitación. Rodó hasta caer en la pequeña grieta, y allí encontró una oscuridad y un calorcito agradables. Sintiéndose feliz, se echó en su camita de tierra y se quedó dormido. Llegó el invierno y cayó la nieve, pero don Guisante no se enterró. La tierra lo había cubierto enteramente, y él se sentía muy bien y muy abrigadito en su refugio. Pasó el tiempo, llegó la primavera, y las campanillas empezaron a florecer. Entonces don Guisante quiso salir de la tierra, pero ésta le dijo: «Todavía no es el momento de que salgas». Y nuestro Guisante se quedó en su albergue, pues no quería ponerse enfermo. A todo esto estaba experimentando una extraña transformación. Le crecían numerosos piececitos. «Son raíces», le explicó la tierra. A don Guisante le dolía la cabeza, además engordaba por momentos. Un día reventó y un curioso adorno brotó de su cabeza. Y el adorno fue creciendo y subiendo a través de la tierra. Al fin se convirtió en una hermosa planta. Don Guisante se fue acostumbrando a su nuevo estado, y un día vio que en torno de él había infinidad de capullos de color de rosa. Todos eran muy vanidosos y lucían bonitos trajes. Estos capullos se casaron, y don Guisante construyó para sus hijos cunitas de un verde brillante que el viento mecía. El antiguo cuerpo de don Guisante era ya invisible, pues se había quedado bajo tierra, pero estaba contento, y su arrugada y oscura cara resplandecía de orgullo. Es tan hermoso ser planta. Y nada más, pues empieza otra vez la misma historia. Cuando los guisantes estuvieron maduros, los arrancaron de la planta, y aunque casi todos murieron cocidos o aplastados como la linda guisantita, hubo también guisantes astutos que lograron escapar. Y así se repitió la historia, pasando del padre al hijo y del hijo al nieto. De modo que quien quiera saber lo que les ocurrió a los nuevos guisantes, que lea otra vez este cuento. El duendecillo de los resfriados. El duendecillo de los resfriados es un ser diminuto que tiene una enorme nariz colorada y lleva una capa negra. Generalmente se cubre la cabeza con una caperuza tan grande que solo le queda visible la narizota, roja y reluciente como una brasa. A este duendecillo le gusta esconderse en los desagues, siempre húmedos, de los tejados, y desde ahí observa la calle pacientemente. Su cara es muy pequeña, pero sus ojos tienen vista de águila. Cuando llueve y los niños desobedientes chapotean en los charcos hasta que tienen los pies chorreando, el duendecillo baja por la canal y les da un pellizco en la nariz. Al día siguiente estos niños están resfriados y lanzan los más variados estornudos, desde el corriente ¡achis! Hasta los raros ¡ach! Y ¡auchis! Pero esto no resulta nada gracioso, pues los niños resfriados se han de sonar continuamente
y no pueden jugar con sus amiguitos. A veces sus padres los obligan a quedarse acostados, y todos sabéis lo aburridísimo que es estar en cama. El duendecillo de los resfriados mira también si los niños se tapan bien en la cama en las noches de invierno. Por lo tanto, mucho ojo con este duendecillo. Si tenéis frío cuando estáis en la calle, si notáis que vuestros pies se ponen como el hielo, id a todo correr del duendecillo, pues él tiene las piernas muy cortas y no os podrá alcanzar. Monos en un superjet. Verdaderamente no es nada agradable llamarse Siete Sueños y ser capitán de uno de esos aviones a chorro que cruzan el espacio más velozmente que los pájaros más veloces. Pero a uno le ponen el nombre cuando nace, y ni siquiera los pilotos de los superjets pueden tirarlo por la borda, cosa que el capitán Siete Sueños habría hecho de buena gana. El plateado avión estaba en el aeropuerto de una ciudad africana que se hallaba en el límite mismo de la selva. ¿Sabéis lo que es la selva? Pues es un bosque enorme, interminable, donde árboles y arbustos, plantas, frutos y flores están tan entrelazados y mezclados que el lío es tremendo. En la selva hay leones y tigres, leopardos y monos, elefantes, grandes serpientes y pájaros cuyas plumas brillan con todos los colores del arco iris. También hay en la selva una sombra misteriosa. Ni un solo rayo de sol puede atravesar el frondoso techo. Sin embargo, hay hombres que se internan en la selva, abriéndose paso con hachas en el laberinto vegetal, y capturan a los animales desprevenidos con redes y lazos para llevarlos en aviones y buques a otros países. El capitán Siete Sueños se llevó las manos a la cabeza al ver que iban a cargar en su avión 2 grandes jaulas llenas de monos. De ningún modo, protestó. Soy capitán de un avión para personas y no para monos. ¿Con qué ya pueden devolver a la selva a todos esos bichos? No lo espere, replicaron los cazadores. ¿Cree usted que capturar monos es un juego de niños? Nos gustaría verlo a usted cazando monos. No me exciten los nervios. ¿Pretenden ustedes que no duerma esta noche?, exclamó el capitán, haciendo reír a los cazadores, que sabían que se llamaba Siete Sueños. Los monos tienen su billete, dijeron a voz en grito los cazadores. Un billete que vale lo mismo que el de las personas, aunque tengan que viajar en el departamento de equipaje. No hay nada más limpio que un mono enjaulado. Entonces, ¿por qué no se meten ustedes en las jaulas con sus monos?, exclamó el capitán, cada vez más furioso, y les volvió la espalda. Una hora después, el avión volaba sobre el océano. Los pasajeros iban cómodos, pues la mitad de los asientos estaban vacíos, de modo que podían estirar las piernas y retreparse sin molestarse unos a otros. En el departamento de equipajes había mucho menos espacio libre, pues estaba lleno de maletas de todos los tamaños, de cajas de nueces de cacao, de saquitos de pimienta y canela, de cestas de cocos y de racimos de plátanos. Además, allí estaban las jaulas llenas de monos. Los olores de los frutos llegaban a los monos, que tienen verdadero delirio por los cocos y los plátanos. Los animalitos empezaron a charlar en su lengua, pero el hombre que de vez en cuando asomaba la cabeza para vigilar las jaulas, aunque los oía, no los entendía, ya que el idioma de los monos no se estudia en las escuelas. De pronto, los vivarachos animales empezaron a sacudir los cerrojos de las jaulas. Uno solo no habría conseguido nada, pero todos juntos lograron abrir las puertas. Con saltos y gritos de triunfo, se lanzaron sobre los cocos y los plátanos, y cascaron, mondaron, comieron y brincaron, como cuando correteaban libremente por la selva. Algo anormal ocurre, se dijo el capitán Siete Sueños. Si no estuviéramos en el aire, pensaría en un terremoto. Iré a ver qué pasa. Y salió de la cabina de mando. Los pasajeros dormían acurrucados en sus asientos. Solo uno, un señor de barba gris, estaba despierto. Este señor cogió al capitán por los botones dorados de su uniforme y le dijo: los capitanes de las naves aéreas no deben danzar de un lado a otro, deben estar en sus puestos de mando. Tranquilícese, respondió el capitán. He dejado el gobierno del avión
al segundo piloto. De buena gana habría abofeteado al viajero de la barba gris, pero naturalmente no lo hizo, porque los capitanes no pueden hacer estas cosas. Cuando llegó al departamento de equipajes y mercancías, el capitán se preguntó a qué se debería el alboroto que estaba oyendo y abrió la puerta. Nunca lo hubiera hecho. En menos de un segundo, los monos salieron de su departamento e invadieron el del pasaje. Por pronto que el capitán se dio cuenta de lo que ocurría, ya era demasiado tarde. En vano se lanzó en persecución de los monos. Entonces empezó la diversión para los traviesos animalitos. En menos que canta un gallo, se dispersaron por toda la cabina del pasaje, y como hasta entonces solo habían visto la selva, trepaban a los respaldos de los asientos, como se trepa a la copa de un árbol. Un mono insolente empezó a hurgar en la barba gris del antipático pasajero. «¡Socorro, que me desuelga!», gritó, aterrado el caballero. Pero el mono no le hizo el menor caso, y siguió hurgándole la barba y disfrutando de lo lindo. Otro monito, de pelambre aterciopelada y extraordinariamente ágil, atrapó un vaso de vino tinto que había encargado otro pasajero para tranquilizarse, y lo vació en la cabeza que tenía más cerca, de cuya boca empezaron también a salir gritos de alarma. Unos monitos de cabeza puntiaguda, y perdón, pero tengo que terminar de describirlos, son rosada y desnuda parte trasera, se encaramaron a las redes de los paquetes y empezaron a arrojarse unos a otros bolsos y maletines, como quien juega a la pelota. Uno de ellos se apoderó del bolso de una dama, abrió de un puñetazo la polvera y vació su contenido sobre el uniforme azul del capitán. Al mismo tiempo, otro mono se adueñó de la gorra galoneada del piloto y se la puso. Como sin duda sabéis, la cabeza de un hombre es mayor que la de un mono. Por eso la del avispado ladrón desapareció hasta el cuello bajo la gorra. La rebelión era tan extraordinaria que el capitán hubo de obstruir con su fornido y alto cuerpo la entrada a la cabina de mando. En vista de ello, los monos penetraron en ese cuartito al que incluso los reyes tienen que entrar a pie. Ya sabéis a qué cuartito me refiero, ¿no? Y abrieron los grifos y se bañaron en el lavabo y juguetearon con el jabón. Después salieron del cuarto de aseo en tromba. Todo esto resultó tan cómico que a los viajeros se les pasó el susto y se echaron a reír. Al fin y al cabo, no es cosa corriente viajar con monos. Me había olvidado de decir que en el avión viajaba un niño. Este se estremeció de alegría al ver que el monito aterciopelado se sentó en su rodilla derecha. Con un mono exactamente igual, aunque de felpa, se acostaba todas las noches. De aquí que mirase al gracioso animal como se mira a un amigo, y como siempre llevaba en el bolsillo un par de terrones de azúcar, sacó uno y se lo puso en la mano al mono. En la selva no hay árboles que den terrones de azúcar. Por eso el monito no tenía ni la más remota idea de que existiese semejante maravilla. Los monos se lo meten todo en la boca, como los niños pequeños. Esto fue lo que hizo el monito aterciopelado. Y no solo se vio lo mucho que le gustaba el azúcar, sino que se oyó, pues chascaba la lengua. Después explicó a sus hermanos de raza lo exquisita que era aquella golosina. Y aunque hablaba el lenguaje de los monos, esta vez hasta el capitán Chetesueños lo entendió. El capitán llamó a la azafata, le susurró algo al oído, y un minuto después reaparecía la empleada con 2 grandes bolsas de terrones de azúcar. Aunque no llevaba puesta la gorra galoneada, el capitán era el jefe del avión. Hasta los monos se daban cuenta de ello, y cuando el capitán cruzó la puerta del departamento de carga, dejando caer unos terrones en el suelo, los monos lo siguieron sin vacilar. El capitán depositó una bolsa en el interior de cada jaula, y hubo de salir a toda prisa, pues los monos se abalanzaron como animales, en verdad no eran otra cosa, sobre el azúcar. Empezaron a disputar, e incluso a pegarse, en su afán de obtener el mayor número de terrones posible. Sin que se dieran cuenta, las puertas de las jaulas se cerraron tras ellos.
y los cierres se habían reforzado de tal modo que sería inútil toda tentativa de los monos para volver a escapar. En el departamento del pasaje hubo que volver a ponerlo todo en orden, lo que no fue cosa fácil, pues no había un solo objeto que estuviera en su sitio, pero al fin se logró. El niño, al que ya os hemos presentado, ocultaba algo bajo su chaqueta. ¿Verdad que sabéis lo que era? Claro que lo sabéis. Era el monito de piel aterciopelada, que había apoyado la cabecita sobre su pecho y se había dormido plácidamente. Nadie, ni siquiera el capitán Siete Sueños, podría obligarle a devolver el monito. La estufa sale de paseo. No pierdas de vista a la estufa, dijo la esposa al marido antes de irse al mercado. Es muy capaz de escaparse. Bien, la vigilaré, gruñó el marido. Pero cuando se acordó de dilijarla, habían pasado 2 horas, y entonces era ya demasiado tarde. El rincón que ocupaba la estufa estaba vacío. La muy sinvergüenza se había fugado. La habitación estaba fría, y el esposo preocupadísimo. ¿Cómo se va a poner mi mujer cuando vea que la estufa se ha escapado? Entre suspiros y lamentos se puso el gabán y salió en busca de la fugitiva. Entre tanto, la estufa se sentía feliz. ¡Al fin!, exclamó, dando un salto de alegría. Llevaba 2 años esperando esta ocasión, siempre vigilándome, nunca podía salir. También las estufas tenemos derecho a disfrutar de un rato de libertad. Mientras así murmuraba, iba calle abajo, tambaleándose. El día que había elegido para su paseo no era precisamente primaveral. Tronaba tan estrepitosamente que ni un perro se habría atrevido a salir de su caseta. Pero esto favorecía a la estufa, que podía continuar su camino sin que nadie la molestara. ¡Chip, chip!, susurraban los copos de nieve al caer sobre la estufa, que brillaba de placer. «Oye, ¿a qué clase de esperpento perteneces?», preguntó la fugitiva a un muñeco blanco que vio junto a la valla de un jardín. «¿Vas a casarte o te van a enterrar?» «Buenas tardes, señora», respondió el muñeco de nieve amablemente, quitándose el sombrero, que no era más que un trozo de tubo. «Hermosa día, ¿verdad?» «No está mal», gruñó la estufa. «Un día menos frío me habría gustado más». «Pues a mí me encanta», dijo el muñeco. «Este frío es estupendo y la nieve aún más». «Esa va en gustos», murmuró la estufa. Ya iban a continuar su camino, cuando el muñeco la detuvo. «Espera un momento, de pronto he sentido algo extraño. Creo que es cosa del corazón». «Bah», lo tranquilizó la estufa. «Seguramente, lo que tienes es falta de alimento. Yo también empiezo a notar la debilidad del hambre». «Ay, cada vez me siento peor. Debo de tener fiebre. Estoy ardiendo». «Ojalá tuviera yo ese calor que tú dices tener», dijo la estufa, mientras sus rojas mejillas palidecían. «Me muero de frío y de hambre». Muchos lamentos, muchos ayes, pero ninguno de los dos se daba cuenta de que era culpable de los males del otro. El muñeco empezó a adelgazarse y a derretirse. Al fin se le cayó de las manos la escoba que con tanto orgullo sostenía. «¡Me muero!», niño. La estufa miraba consternada al desgraciado muñeco. La boca de la cara de nieve se torció, el redondo cuerpo empezó a desmoronarse, y el tubo que hacía las veces de sombrero rodó por el suelo. Al fin perdió la zanahoria que tenía por nariz. La estufa no sabía qué hacer para salvarlo. Pronto no quedó nada de él. La escoba y los botones de carbón yacían desamparados en un charquito que había formado la nieve derretida. «Pobre muñeco», se dijo la estufa, «seguramente se ha muerto de hambre». Y al decir esto, se dio cuenta de que no había recibido ningún alimento desde hacía muchas horas. Su inquietud se convirtió en pánico cuando advirtió que no tenía fuerzas ni para andar. «¡Ay de mí!», gemía. «No sé qué hacer. Ojalá no me hubiera escapado, con lo bien que estaba en casa, en el calorcito de mi rincón, donde me alimentaban continuamente con carbón y leña. Me moriré de hambre como el muñeco».
Reunió sus últimas fuerzas y pidió socorro, pero su voz era tan débil que nadie la oyó. «Estoy hambrienta. Me comeré lo primero que encuentre», decidió, desesperada. «Aquí hay leña y carbón, la escoba de mango de madera y los botones del muñeco. Como este está ya muerto, no le haré ningún daño comiéndomelos». Abrió la boca y se tragó la escoba y los botones, todo a la vez. «Uf», suspiró mientras sus mejillas se coloreaban. «Ya me siento mejor. Si me doy prisa, aún llegaré a tiempo a casa». Y echó a correr. Cuando el marido volvió a casa, fatigado y calado hasta los huesos, la estufa estaba ya en su sitio como si nunca se hubiera movido de allí. «¡Alabado sea Dios!», exclamó el esposo, y empezó a cargarla de combustible. Por la noche la estufa refirió su aventura a las manzanas que la esposa había puesto a asar sobre ella. Y dijo finalmente, sin cesar en su chisporroteo: «Chis, paz, hay que alimentarse, plaf, plif, porque al que no come se le cae la nariz». La cometa que quiso ir a territorio indio. Érase una vez una cometa de colores que los niños habían construido y pintado sin ayuda de nadie. Su larga y delgada cola pendía sobre los prados. La cometa movía su cola y miraba con sus enormes ojos la lejana aldea, el bosque, el prado, donde pasían las vacas. «Soy joven y hermosa», se decía. «Tengo una bella nariz roja y una amplia boca con verdaderos dientes de cometa. Mis orejas de tiras de papel blanco y azul se agitan con un rumor melodioso. Pero lo mejor que tengo es la cola. Como ondina apenas hago el más insignificante movimiento. ¿Cuántas imitadoras debo de tener?». La cometa subía lentamente, mientras veía que las casas del pueblo se iban empequeñeciendo. Al fin las vio tan diminutas como las de un Belén. Vistas desde aquella altura, las vacas parecían insectos blancos y de color canela, y la laguna de las colinas, con sus pastos salvajes, era como un trozo de espejo sobre el que pululaban las moscas. «¡Qué vistas tan hermosas!», murmuraba la cometa. «Cuando se contempla la tierra desde las alturas, todo parece más alegre. Lástima que los niños sujeten el hilo con tanta fuerza. ¿Por qué no me soltarán? Así podría ir a todas partes. Me gustaría ir a Rusia, en cuyos bosques habitan los osos pardos, o al África, donde las personas son negras. También quisiera ir a Escocia, donde los hombres llevan faldas, y a China, cuyos habitantes tienen la cara amarilla. Las mismas ganas tengo de visitar a los esquimales que se internan en el mar con sus pequeños botes, y a los latones que viajan en trineos tirados por renos, y a esos pieles rojas de que tanto hablan los niños, esos indios que viven en tiendas de colores, galopan en veloces caballos, persiguiendo a los búfalos, y a veces danzan de noche alrededor de una hoguera. ¿Cómo me gustaría ver todos esos países? Pero estoy sujeta por este odioso hilo, y no me puedo mover de aquí. Y sí, de pronto había tenido una gran idea. «Me libertaré», decidió. «Y cuando esté libre, iré volando al país de los pieles rojas. Y cuando haya visto esta región, seguiré volando hasta China. Y luego iré al país de los esquimales, y a Rusia, y a todas partes. Daré la vuelta al mundo. Quiero ser libre y lo conseguiré». Dicho esto, la cometa empezó a tirar del hilo con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo oscilaba, con fuertes sacudidas de derecha a izquierda. Se cansaba, pero la fatiga aumentaba su furor. Al fin sintió como si de pronto la empujaran hacia arriba. «¡Se ha roto el hilo!», gritó una voz abajo. «Estoy libre, puedo ir a donde quiera», exclamó la cometa. ¿Pero qué demonio ocurría? De pronto empezó a perder altura. El viento ya no quería sostenerla. Estaba desesperada. Se sintió zarandeada con violencia. Dio un par de volteretas y finalmente cayó como un avión en picado. Para colmo de desdichas, se enredó en los cables de la electricidad cuando ya estaba a unos metros del suelo, y allí quedó colgada para siempre. «Así es la vida», graznó un viejo y sabio cuervo.
que se había posado en una piedra próxima al lugar donde colgaba la cometa. A veces podemos volar, pero siempre hay un hilo que nos sujeta. La pulguita que quería ir a bailar. Érase una pulguita que quería ir a bailar. Fue a ver al Piojo y le dijo: «Querido Piojo, ¿quieres venir a bailar conmigo?» «Con mucho gusto, pulguita, pero antes tengo que ir a pedir al gato que vigile a mis hijos. Ya sabes que la familia de gorriones que anida en el árbol los va buscando hace tiempo». «Bien, date prisa», dijo la pulguita. «Te espero». El Piojo fue a ver al gato y le dijo: «Amigo gato, me voy al baile con la pulguita. ¿Quieres hacerme el favor de vigilar a mis hijitos? Sobre todo al más pequeño, el de las manchitas de color de rosa». «Con mucho gusto», respondió el gato. «Pero antes tengo que ir a pedirle al perro que vaya a recoger un ovillo de lana que se me ha caído colina abajo. He de dejar a mis gatitos algo para que se entretengan mientras estoy fuera de casa». «De acuerdo», dijo el Piojo. «Voy a hablar con el perro. Entre tanto, yo vigilaré a tus gatitos». El gato fue a ver al perro y le dijo: «Querido perro, ¿quieres ir a recoger el ovillo de lana azul que se me ha caído por la pendiente de la colina? He de vigilar a los hijitos del Piojo para que éste pueda ir a bailar con la pulguita. No quiero dejar solos a mis gatitos si no tienen el ovillo para jugar». «Bien», dijo el perro, «pero si quieres que te haga este favor, tendrás que ir a la cocina y traerme un trozo de carne que verás en la mesa». «¡Es el colmo!», exclamó el gatito. «¿Pretendes que te pague un favor de amigo y nada menos que robando?» Y levantando con gran rapidez la zarpa, asestó al perro un fuerte arañazo en la oreja. «¡Ay!», gimió el perro, «eres un bruto, ya no voy a recogerte el ovillo». Entonces el gato, indignado, volvió al lado del Piojo y le explicó: «El perro me ha dicho que no iría por el ovillo si no robaba un trozo de carne para él. Mi contestación ha sido un buen arañazo. Naturalmente, ya que no puedo tener el ovillo, me es imposible quedarme al lado de tus crías». «¡Qué contrariedad!», exclamó el Piojo. «Iré a decírselo a la pulguita». Y fue. «¿Sabes lo que ha ocurrido?», dijo el Piojo a la pulguita, que lo estaba esperando. «Pues que el perro ha dicho al gato que no iría a recoger el ovillo si no robaba para él un trozo de carne de la cocina. Naturalmente el gato se ha indignado y le ha dado un zarpazo en una oreja. Y como el perro ya no quiere ayudar al gato, el gato no puede vigilar a mis hijos y yo no puedo ir contigo al baile». «Ah, ¿sí?», exclamó la pulguita. «Voy a dar una lección a ese perro. Así aprenderá que hay que ayudar al prójimo». Fin del lado 1.